Programa número 8, Conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Saludos a todos. Es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Este programa está diseñado para fortalecer nuestra relación con Dios, profundizar en nuestra fe y aprender a vivir de acuerdo con los principios cristianos. En cada episodio, exploraremos la oración, la reflexión y el conocimiento de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. A través de experiencias compartidas y lecciones aprendidas, buscaremos edificar una fe sólida y auténtica, así como construir una sociedad basada en valores cristianos de amor, solidaridad y servicio. Los invitamos a unirse a esta experiencia transformadora de crecimiento espiritual en conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Esperamos que este episodio sea una fuente de inspiración y que el amor de Dios toque sus corazones de manera profunda. Comencemos nuestro programa de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexiones de vida. El relojero. De esto hace mucho tiempo. Época en la que todavía todo oficio era un arte y una herencia. El hijo aprendía de su padre, lo que éste había sabido por su abuelo. El trabajo heredado terminaba por dar un apellido a la familia. Existían así los Herrero, los Barrero, la familia de Tejedor, etc. Bueno, en aquella época y en un pueblito perdido en la montaña, pasaba más o menos lo mismo que sucedía en todas las otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias que con sus oficios heredados se preocupaban de solucionar todos los problemas. Cada día, el aguatero con su familia traía desde el río cercano toda el agua que el pueblito necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras y lajas necesarias para la construcción o reparación de las viviendas. El panadero se ocupaba con los suyos de amasar la harina y hornear el pan que se consumiría. Y así pasaba con el carnicero, el zapatero, el relojero. Cada uno se sentía útil y necesario al aportar lo suyo a las necesidades comunes. Nadie se sentía más que los otros, porque todos eran necesarios. Pero un día algo vino a turbar la tranquila vida de los pobladores de aquella aldea perdida en la montaña. En un amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de postillón o correo. El retumbo de los cascos de caballo se fue acercando y finalmente se lo vio doblar la calle que daba entrada al pueblito, un caballo sudoroso que fue frenado justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre que traía noticias de la capital. Toda la gente se mantuvo a la expectativa a la puerta de sus casas a fin de conocer la importante noticia que seguramente se sabría de un momento al otro. Y así fue efectivamente. Pronto corrió por todo el pueblo la voz de que desde la capital lo llamaban al relojero para que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había legado. Toda la población quedó consternada. El pueblito se quedaría sin relojero. Todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel día, algo faltaría al irse quien se ocupaba de atender los relojes con los que podían conocer la hora exacta. Al día siguiente una pesada carreta cargada con todas las pertenencias de la familia, cruzaba lentamente el poblado, alejándose quizás para siempre rumbo a la ciudad capital. En ella se marchaba el relojero con toda su gente, el viejo abuelo y los hijos pequeños. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender de relojes. La gente se sintió huérfana y comenzó a mirar ansiosamente y a cada rato el reloj de la torre de la iglesia. Otro tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguía rítmicamente funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. Caramba, se decía la gente. Nos hemos asustado de gusto. Después de todo, el relojero no era una persona indispensable entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden y bien como cuando él estaba aquí. Otra cosa muy distinta hubiera sido sin el panadero. No había por qué preocuparse. Bien se podía vivir sin el ausente. Y los días fueron pasando, haciéndose meses.
De pronto a alguien se le cayó el reloj, y aunque al sacudirlo comenzó a funcionar, desde ese día su manera de señalar la hora ya no era de fiar. Adelantaba o atrasaba sin motivo aparente. Fue inútil sacudirlo o darle cuerda. La cosa no parecía tener solución. De manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su mesita de luz, y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él otras cosas que también iban a parar al mismo lugar de descanso. Y lo que le pasó a esta persona, le fue sucediendo más o menos al resto de los pobladores. En pocos años todos los relojes, por una causa o por otra, dejaron de funcionar normalmente, y con ello ya no fueron de fiar. Recién entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero. Pero era inútil lamentarlo. Ya no estaba, y esto sucedía desde hacía varios años. Por ello cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de luz, y poco a poco lo fue olvidando y arrinconando. Digo mal al decir que todos hacían esto. Porque hubo alguien que obró de una manera extraña. Su reloj también se descompuso. Dejó de marcar la hora correcta, y ya fue poco menos que inútil. Pero esta persona tenía cariño por aquel objeto que recibiera de sus antepasados, y que lo acompañara cada día con sus exigencias de darle cuerda por la noche, y de marcarle el ritmo de las horas durante la jornada. Por ello no lo abandonó al olvido de las cosas inútiles. Cierto, no le servía de gran cosa. Pero lo mismo, cada noche, antes de acostarse cumplía con el rito de sacar el reloj del cajón, para darle fielmente cuerda a fin de que se mantuviera funcionando. Le corregía la hora más o menos intuitivamente recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia. Luego lo volvía a guardar hasta la noche siguiente en que repetía religiosamente el gesto. Un buen día, la población fue nuevamente sacudida por una noticia. Retornaba el relojero. Se armó un enorme revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente entre sus cosas olvidadas el reloj abandonado por inútil a fin de hacerlo llegar lo antes posible al que podría arreglárselo. En esta búsqueda aparecieron cartas no contestadas, facturas no pagadas, junto al reloj ya medio oxidado. Fue inútil. Los viejos engranajes tanto tiempo olvidados, estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. Apenas puestos en funcionamiento, comenzaron a descomponerse nuevamente, a uno se le quebraba la cuerda, a otro se le rompía un eje, al de más allá se le partía un engranaje. No había compostura posible para objetos tanto tiempo detenidos. Se habían definitiva e irremediablemente deteriorado. Solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad. El que se había mantenido en funcionamiento aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su dueño que cada noche le diera cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle el eje torcido y colocar sus piezas en la posición debida, y todo volvió a andar como en sus mejores tiempos. La fidelidad a un cariño había hecho superar la utilidad y había mantenido la realidad en espera de tiempos mejores. Ello había posibilitado la recuperación. La oración pertenece a este tipo de realidades. Tiene mucho de herencia, poco de utilidad a corta distancia, necesidad de fidelidad constante y capacidad de recuperación plena cuando regrese el relojero. Oración por la familia. Oración del jubileo de la familia. Bendito sea Señor. Porque en tu amor nos reuniste. Para formar nuestra familia. Te damos gracias por vivir juntos. Te pedimos que protejas. Y conserves nuestro hogar. Que sus puertas estén siempre abiertas. Para los que quieran entrar en él. Y compartir nuestra alegría y amistad. Enséñanos a aceptarnos como somos. Con nuestras cualidades y defectos. A presentarte nuestros planes y sueños. A pedir tu ayuda. A ofrecerte nuestras alegrías y nuestras penas. A recomenzar después de cada caída. Te pedimos que, como miembros de tu iglesia, sepamos llevar tu mensaje de amor a todos los que nos rodean. Que tu amor nos conserve siempre unidos y en paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 5, 1, 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Jesús eligió pescadores. La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Es significativo el comienzo de esta escena. Jesús comprueba que la gente está interesada en la palabra de Dios, y por eso le buscan. Debía ser un número no pequeño de personas, ya que se agolpan. Reunir a la gente alrededor de la palabra de Dios y hablarles de ella es el primer paso de Jesús en su todavía solitaria tarea misionera. Y lo mismo harán después sus discípulos, tanto los que han sido sus compañeros, como otros muchos que no lo conocieron en persona, incluido San Pablo. San Lucas subraya que todo comienza por recibir y escuchar juntos la palabra de Dios. También hoy. Los discípulos de Jesús somos los que se reúnen y escuchan juntos la palabra de Dios, porque sentimos que puede orientar nuestras vidas, darnos consuelo, proponernos retos, sacarnos de lo de siempre hacia un lugar mejor. Un pequeño favor. En este escenario, Jesús busca el mejor modo de atender a tanta gente, y agolpados no es el mejor modo. Entonces decide pedir a alguien un pequeño servicio, un favor. Entre todos los pescadores que estaban lavando sus redes, fue Pedro a quien se dirigió Jesús. No le hizo un examen de sus virtudes, sino un examen de disponibilidad. Ya se encargará él más adelante, cuando acepte seguirle, de ir puliendo lo que sea necesario. La generosidad y disponibilidad de Pedro, que acepta interrumpir sus tareas cotidianas, es la que permitió que Jesús pudiera predicar a gusto su palabra. Antes de hacer propuestas mayores, más serias, más importantes, Jesús parece tantearnos, pidiendo cosas más sencillas. Suponen una incomodidad, un trastorno de nuestros planes, de nuestros horarios, de lo que tenemos que hacer. Y nuestra respuesta ante su sencilla petición, condiciona lo que pueda venir después. Quizá este primer acercamiento del Señor ocurre cuando nos piden que echemos una mano para la catequesis, o para preparar una celebración, o para atender a alguien que lo necesita, quizá un voluntariado o una experiencia misionera más prolongada, o Jesús tiene claro desde el principio, que para su inmensa tarea precisa ayuda. Y empieza buscando personas que le hagan pequeños servicios, pequeñas renuncias, un simple favor. Así es como empieza a elegirnos. Es su manera discretísima de entrar en comunicación con nosotros, haciéndonos ver la necesidad que tiene de nosotros, para poder atender a tanta gente que le necesita, para poder hablarles al corazón. Empieza pidiéndonos un poco de tiempo, nuestro buen hacer, o alguna de las cosas que tenemos. Solo si se lo damos, sin mayores resistencias, dedicará luego su tiempo y su poder para conseguirnos cuanto no alcanzamos nosotros solos.
En el caso de Pedro, al terminar Jesús su discurso, quiso recompensar su gesto y el tiempo que le había quitado. Pedro había tenido mala suerte aquella noche, bregando y afanándose con su barca, sin conseguir nada. Le mandó Jesús remar mar adentro, literalmente, hacia la zona profunda del mar, y ponerse a pescar. Rema mar adentro. La invitación de Jesús rema mar adentro fue de lo más inoportuno. Era como una vuelta de tuerca más. Con la fatiga de toda una noche, y con la desilusión de no haber conseguido nada, a pesar de ser un pescador experimentado, y cuando sus compañeros se iban retirando a descansar, un desconocido, carpintero, para más señas, le dice que lo intente de nuevo, y que vuelva al mar. Jesús suele acercarse a los hombres proponiendo extrañas exigencias, peticiones aparentemente absurdas o inoportunas. Pero ¿cómo se le ocurre que salgamos a pescar, de día? Cualquier pescador del mar de Galilea sabe que las horas de pescar son las de la noche. Lo que aquí se nos explica es que Jesús quiere sacarnos de nuestras rutinas, de nuestras experiencias de vacío después de haber peleado tanto sin conseguir apenas nada. Busca personas dispuestas a moverse y a meterse al mar, a mojarse, que no tengan miedo ni pereza para dejar la tranquila orilla donde nunca pasa nada, y desde luego, donde nunca pescaremos nada. Con el lenguaje de la psicología de hoy, podríamos decir que Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort, de nuestras cosas conocidas, para descubramos y consigamos otras mejores. Pedro, que tenía un corazón enorme, debió escuchar con atención aquella predicación de Jesús en el lago. Y comprendió que, escuchar, no era suficiente. Y decide confiar, por tu palabra echaré las redes. De nuevo la palabra de Jesús, que pide acción. Esa palabra que puede parecernos absurda, incómoda, fuera de lugar, cuando la escuchamos en la oración, en la liturgia. Pero, por tu palabra, porque tú lo dices y lo pides, voy a fiarme. Y llega el éxito por el que tanto nos habíamos fatigado, obtenemos más de lo que hubiéramos imaginado. No solo unas redes llenas, sino una vida distinta, que importa mucho más. El rema mar adentro de Jesús a Pedro tiene que convencernos de que, si deseamos ver milagros hoy, si queremos llenar la barca, deberíamos obedecer, literalmente, escuchar la palabra, como Pedro, tener su misma confianza. Quien se arriesga a vivir y actuar según la palabra de Jesús, podrá presenciar milagros. Puede que no tengamos que dejar de hacer lo que hacemos siempre, pero sí hacerlo de otra manera. Puede que sin abandonar la propia profesión y usando la misma barca de siempre. O puede que nos llame a algo imprevisto, sorprendente y mucho mejor. Pescadores de hombres. Lo de pescar hombres era un dicho popular que significaba sacar a uno de un peligro grave. La llamada de Jesús hará descubrir a Pedro que la felicidad, la plenitud, la barca, realmente llena no es la que acumula abundantes peces que vender en el mercado, sino, encontrar personas, rescatar del mal/diagonal mar a las personas. Son las personas las que tienen que ocupar el centro de nuestra vida y de nuestras tareas. Personas heridas, descartadas, marginadas, necesitadas, enfermas. Hay tantas. En algunos casos la llamada del Señor será total, a dejarlo todo para estar con ellas y atenderlas. Pero lo de priorizar en nuestra vida diaria y hacer nuestra preocupación principal sean las personas, sobre todo las que sufren, las que están mal, es una llamada para todos. En tiempos de sínodo está bien que subrayemos que la llamada de Jesús no es para unos pocos selectos y cualificados, Pedro y sus compañeros no lo eran, sino que la barca de la Iglesia cumplirá su misión con la participación de todos, organizándonos mejor, poniendo la mirada en el mar y no en la barca, echando por la borda tanto lastre que se ha ido acumulando, para poder navegar ligeros, llevados por el viento del Espíritu, y dejando que el Jesús que viaja a bordo nos diga dónde y cuándo. Hemos de pescar, aunque siempre lo hayamos hecho de otra manera. Quique Martínez de la Lama Noriega, CMF. El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Unción de los enfermos. Audiencia General del Papa Francisco del día 26 de febrero de 2014. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Hoy quisiera hablaros del sacramento de la unción de los enfermos, que nos permite tocar con la mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente se le llamaba extrema unción, porque se entendía como un consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de unción de los enfermos, nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de Dios. Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que trasluce en la unción de los enfermos, es la parábola del buen samaritano, en el Evangelio de Lucas 10, 30 a 35. Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el que bendice el obispo cada año, en la misa crismal del Jueves Santo, precisamente en vista de la unción de los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de la Iglesia. Por último, se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella, sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Es la Iglesia, la comunidad cristiana, somos nosotros, a quienes el Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y en el espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y la salvación. Este mandato se recalca de manera explícita y precisa en la carta de Santiago, donde se dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. 5, 14 a 15. Se trata, por lo tanto, de una praxis ya en uso en el tiempo de los apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por quienes sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón alivio y paz, a través de la gracia especial de ese sacramento. Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la curación, sino que es la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano, porque cada anciano, cada persona de más de 65 años, puede recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros. Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa, llamemos al sacerdote para que venga. No, después trae mala suerte, no le llamemos, o bien, luego se asusta el enfermo. ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano, por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir, vaya, le dé la unción, bendígale. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle, también para perdonarle los pecados. Y esto es hermoso. No hay que pensar que esto es un tabú, porque es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento es el Señor. Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrá jamás separarnos de él. Tenemos esta costumbre de llamar al sacerdote para que venga a nuestros enfermos, no digo enfermos de gripe, de 3-4 días, sino cuando es una enfermedad seria, y también a nuestros ancianos, y les dé este sacramento, este consuelo, esta fuerza de Jesús para seguir adelante. Hagámoslo.
Alimentemos nuestra fe. Apartes del compendio del Catecismo la Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con, creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación, creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. 37. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único, cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, Dit 6, 4, no existe ningún otro, Is 45, 22. Jesús mismo lo ha confirmado, Dios, es el único Señor, MC 12, 29. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. 38. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Ex 3, 6. Al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso, yo soy el que soy, YHWH, Ex 3, 14. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. 39. ¿Solo Dios es? Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es, el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino, yo soy, ya en 8, 28. 40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo por excelencia, rico en misericordia, EF 2, 4, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad, Santo Toribio de Mogrovejo. Oración Papa Francisco para el Sínodo de la Sinodalidad. Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas. Y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo. Hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro. Para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor. Dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad. Renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador. Renueva la faz de la tierra. Amén. Ha sido un privilegio compartir este tiempo juntos en conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Esperamos que este episodio haya sido enriquecedor y haya fortalecido nuestra fe y compromiso con Dios. Recuerda que nuestra fe es un viaje continuo, y te animamos a seguir explorando, amando y viviendo tu fe en cada aspecto de tu vida. Que el amor y la gracia de Dios te acompañen en cada paso que des. Nos despedimos con gratitud y esperanza, deseándote bendiciones abundantes en tu camino espiritual. Hasta la próxima edición de Conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Adiós y que tengas un día maravilloso.